a abordar en esta tarde una planificación que tiene que ver justamente con el proyecto que es Ciudadanía Digital, que estamos trabajando en esta semana, y pues recordando ciertos temas de lo que es la literatura. Continuamos con lo que ustedes han aprendido hasta aquí, y pues antes que nada necesitamos conocer cuál es el objetivo por el cual se aborda este tema. Y una de ellas es el objetivo general que consideramos de vital importancia dentro de una planificación. Es que todos debemos saber hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos de esta clase. El objetivo general, según el proyecto, sabemos que es que los estudiantes deben comprender la importancia del uso responsable del Internet, así como la utilización de redes sociales y la correcta socialización de datos personales, ya que esta es una información imprescindible para tomar decisiones asertivas y responsables, comunicando a través de medios innovadores, creativos y responsables. Cuando nosotros hablamos de un objetivo general, obviamente sabemos que tenemos que enfocarnos en un objetivo específico, y el objetivo específico viene a ser la utilización de las herramientas tecnológicas para llegar con la información a través de las redes sociales y de esa manera conocer la importancia que tiene este nuevo aprendizaje. Pues abordamos a continuación con lo que es la clase fuera del aula o llamada Flipped Classroom. Esa se trata exclusivamente de que la información está enviada al estudiante para que él mismo sea el encargado de indagar, de investigar, de profundizar el conocimiento con la finalidad de que el aprendizaje sea más cimentado. Y es a continuación que vamos a hacer una serie de preguntas para ver el conocimiento que tiene el estudiante. Pues vamos a ver con los chicos si me pueden responder qué es la realidad social. ¿Han escuchado sobre la realidad social o el realismo social? Es demostrar de lo que un pueblo sufre debido a una mala estructura política o económica y los resultados de esto. Ya, muy bien. Ya estamos hablando de un realismo social en general, correcto. Y de pronto ustedes han escuchado, ¿qué significará la palabra generación? ¿O qué es la generación para ustedes? Una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo. Ya, ahora sí ustedes me dicen que esto es correcto, muy bien, que es la generación que nace y vive a todos en un mismo tiempo, en una misma época. ¿Han escuchado de pronto la generación de los 30? Eran un grupo de escritores famosos de aquí de Ecuador. Ya, muy bien. Un grupo de escritores famosos. Vamos a ver la importancia que tiene este realismo social y esta generación de los 30 aquí en el Ecuador a través de un video. La generación de los 30 en la literatura ecuatoriana.
Enmarcada en una literatura de realismo social, esta corriente intelectual se inspiró en la sociedad en general, pero tuvo cierto apego con los sectores populares y las comunidades indígenas, de los cuales surgieron personajes y temas recurrentes en la narrativa: hacendados, curas, tenientes, políticos, indios y montubios. La obra que abrió el paso a lo que se conoce como literatura indigenista o indigenismo es Plata y Bronce de Fernando Chávez. La generación del 30 fue un grupo de escritores que compartieron características similares englobadas en un lenguaje literario y una ideología común, proveniente del compartir un espacio temporal, sociopolítico, cultural y una educación homogénea, estilos, tendencias, el ser testigos de hechos históricos y apropiarse de ellos para plasmar en papel su respectiva descripción haciendo uso de diferentes recursos literarios, poéticos, artísticos, instintivos. Estos exteriorizan su compromiso y acción en las posibles soluciones a los problemas que acarrea la sociedad en ese momento en diversos ámbitos. El tema central que caracteriza la narrativa de esta generación es el hombre cotidiano y su tierra, el Ecuador. Todo esto buscó definir el sentido nacional de la cultura por medio de un acercamiento a la condición humana del montubio, el cholo, el indio, el obrero, grupos humanos que en las obras son representados mediante personajes con sus jergas populares, palabras vulgares, escenas fuertes y a través de los cuales se pretendió denunciar, protestar y reclamar la explotación y la injusticia, lo cual fue una evidente acción de rebeldía en contra del lenguaje heredado de la tradición literaria española. De acuerdo con la situación geográfica, se ha dividido a la generación de los 30 en dos grupos. El grupo de la Sierra está conformado por los quiteños Humberto Mata, Jorge Casa Coronel, Jorge Fernández y Enrique Terán. De Cuenca, Alfonso Cuesta y Cuesta, y los lojanos Ángel Felicísimo Rojas y Pablo Palacio. Por otro lado, en Guayaquil estaban Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díaz Canseco. Poco después, a este grupo se integraría Adalberto Ortiz. Todos estos escritores comprometidos con los temas sociales y determinados a mostrar la realidad del cholo montubio tal y como era, compusieron obras representativas como Un hombre muerto a puntapiés, Débora, Vida del ahorcado, En la ciudad ha perdido una novela, El muelle, Don Goyo, Sangurimas, Juyungo, Las cruces sobre el agua, El éxodo de Yangana, El Chuya, Romero y Flores. Estas obras han llamado la atención por su fuerte contenido social y por la crudeza con que se retrata la realidad sobre la que hubo un llamado de reflexión y sensibilización hacia otros estratos diferentes al literario y mucho más allá de lo que fue esta generación. Bien, hemos visto este video, un video que está relacionado exclusivamente con lo que es la materia que estamos viendo, exclusivo de la generación de los 30, realismo social ecuatoriano. Ese lo podemos también ver en el libro de lengua y literatura. Tenemos en la página 103. Si lo tenemos a la mano, de todas maneras yo aquí les voy a compartir para que nosotros sepamos que no solamente la información la podemos encontrar en el internet, sino también encontramos en nuestros textos que están a la mano, y eso es lo que nos permite realmente tener información al alcance de la mano, ya sea en libros electrónicos o en físico. Pues este libro electrónico lo tenemos aquí para ampliar nuestra información. De todas formas, tanto en lo que nosotros podemos leer en los textos como también en lo que hemos visto el video, pues es una manera de aprender y ampliamos información con respecto
al tema que vamos a tratar. Y yo les hago aquí la pregunta que está justamente enfocada en el video que acabamos de mirar, ¿no? Pues ahora sí tenemos información de primera mano y sabemos que es realmente el realismo social en el Ecuador. ¿Quién me puede decir en qué consiste el realismo social en el Ecuador? Ya no es solamente la palabra realismo social, sino aquí dentro de nuestro país. A ver, María Belén. El realismo social ecuatoriano se basa en todo el maltrato y la martirización de los pueblos indígenas, montubios, afrodescendientes e incluso las mujeres, debido a la humillación y al abuso recibido de la parte poderosa, por así decirlo. Ya, muy amable, gracias. De pronto alguien puede decirme si tiene algún antecedente para que se dé este realismo social. ¿Cuál sería el antecedente? ¿Qué pasó? Que dejaron de exportar cacao de aquí de Ecuador. Entonces eso generó pobreza, generó crisis y hizo que se expanda más la brecha entre clases sociales. Ya, muy bien. ¿Más o menos en qué tiempo fue eso? A finales de la Primera Guerra Mundial, debido a las guerras, se paró la exportación de cacao. Muy bien, correcto. Aquí dice que se levantó un grupo de escritores. Ya, entramos a la generación de los 30. ¿Alguien me puede decir quiénes eran ellos? En el video nos nombraba algunos de ellos, ¿no? Con sus obras. Nosotros podemos de pronto nombrar algunos. Joaquín Gallegos Lara, Ya. ¿Cuál era otro? Conocidos. Serranos de la costa de Guayaquil, de aquí de Otavalo de pronto. Fernando Chávez. Fernando Chávez, correcto, muy bien. A ver. ¿Quién escribió Los Angurimas? José de la Cuadra. José de la Cuadra. De pronto Guasipungo. Jorge Icaza. Muy bien, Jorge Icaza. Un hombre muerto a puntapiés. Pablo Palacio. Correcto. Tenemos también una obra que dice Los que se van. No son muy conocidos, dice. Esa obra es escrita por Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera y Enrique Gilbert. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, mire, nosotros tenemos aquí, lo que ustedes acaban de responder realmente tiene que ver con lo que sucedió en tiempo atrás. Estos escritores no han hecho otra cosa más que tratar de escribir en base a los hechos, a la realidad, a lo que sucedió, ¿no? Sucede que hubo un cambio ahí, hubo un presidente que hizo cambios. ¿Alguien recuerda algo sobre ese presidente? ¿Qué hizo? ¿Quién era?
Eloy Alfaro. Ya, Eloy Alfaro. ¿Qué hizo Eloy Alfaro? Dio oportunidad a los marginados de participar en un gobierno y tener un poco más de derechos. Ya, muy bien. Lastimosamente nosotros hemos visto que en Ecuador han venido una serie de presidentes, se han levantado uno tras otro, creo que es uno de los países que más presidentes tiene, y pues no han terminado su periodo, se han levantado en medio periodo, pues gracias al golpe de Estado, a la influencia de las clases sociales altas, ha habido una serie de situaciones, podríamos decir, de corrupción, cosas que han marcado a nuestro país. Y sobre todo lo han marcado en lo que es el entredicho, la pobreza a nivel mundial. No obstante, siendo un país tercermundista, con esta caída del cacao, lo que ha hecho es ir cada vez de mal en peor, pues ha entrado en una crisis. Nosotros nos vamos a ayudar en base a este sinnúmero de aportes, ya de reflexiones que hemos hecho en base al video, pues no sé si ustedes pueden argumentar algo más con respecto a esta realidad social. ¿Qué será? ¿Habrá una diferencia la realidad anterior de los años 1930 a este tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Sí existe una diferencia, sin embargo, eso no quita el hecho de que siga existiendo desigualdad y maltrato hacia las personas que presentan menos economía. Ya, Se les... muy bien. Ya, gracias, ¿no? Existe una diferencia, dice, pero en cierta forma todavía vemos nosotros como la clase social de la burguesía ha estado tratando de sobreponerse, marginando de alguna manera todavía al campesino, al montubio, en ciertas partes. No podemos decir de una manera general, pero no ha habido esa manera, esa forma de surgir, esas ganas de cambiar completamente, cosa que en nuestro país, digamos que tiene riqueza, pero no han sabido trabajar, no han explotado todas las áreas ricas que tiene nuestro país. En esa parte podemos decir que no han dejado resurgir y pues se ha mantenido de esa manera estable, ya sea por los gobiernos, ya sea por aquellos que no quieren darle ese lugar a la gente que realmente trabaja, que son los campesinos, que tienen la mano de obra ahí para que nosotros nos podamos alimentar, sino más bien han sido explotados ellos de alguna manera. No ha habido el apoyo de parte de las autoridades como para que esas personas se ayuden en la pequeña industria y puedan salir adelante. Pues sigue esos grupos que no dejan avanzar, que no quieren reconocer el salario que merece cada uno de acuerdo a su esfuerzo, porque de quién se enriquecen ellos, sino es de la gente pobre, la gente que está abajo, los obreros, ya la clase baja, podríamos decir, ¿no? Pues voy a compartir algo para que nosotros podamos inventar este conocimiento y son las diapositivas que se ha creado aquí en estas herramientas tecnológicas, como es Genially, utilizando esta herramienta. Yo puedo decir que también podemos llegar al compartir por medio de las redes sociales, se puede llegar el conocimiento no solamente a los chicos que pueden asistir a las clases, sino también a aquellos que no pueden asistir. Y eso es lo que nos permite también avanzar y mejorar la educación.
Al mejorar nosotros la educación podemos también hacer cambios. Ya no necesariamente vamos a esperar de que sean otros los que manejen nuestras vidas, que hagan lo que quieran, sino tenemos nosotros también voz y voto, ahí esta nueva generación, que ya sería del siglo XXI prácticamente, en donde se puede levantar, se puede hacer cambios de acuerdo a esta nueva tecnología que tenemos, estas herramientas que nos ayudan. Ya los estudiantes de hoy en día tienen esa oportunidad para mejorar la situación. Eso es lo importante, lo ideal, ¿no? No necesariamente nosotros tomamos estos referentes que tenemos aquí sobre la realidad social del ecuatoriano, ya como para conocimiento, sino sobre todo como para nosotros hacer cambios en base a ello, ¿no? Ver que hubo gente que inclusive no tuvo ni siquiera la educación, no tuvo las herramientas y sin embargo lo hicieron, se levantaron, no se quedaron ahí, ya hubo mucha masacre, mucha gente que murió, hubo mucha gente que se levantó y es eso lo que plasman nuestros autores ecuatorianos. Si vemos aquí, lo que ustedes dijeron, lo que ustedes aportaron está justamente en esta diapositiva y vemos que el realismo social ecuatoriano es el periodo que aproximadamente abarca los años 1930-1945. Viene a ser después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y nosotros sabemos que es el tema posguerra, ¿no? Realmente el realismo social ecuatoriano. Su característica principal es el indigenismo. Pues era el indigenismo, era el montubio, eran las personas de las marginaciones, ¿ya? Y pues este realismo social tiene el propósito de denunciar hacia el trato o forma de vida que tenían estos grupos. Podemos decir que su objetivo era dar voz a los sin voz. ¿Quiénes eran los que no tenían voz? Eran los marginados, eran la clase baja. Pero al levantarse podríamos decir, este movimiento, ¿ya? O esta corriente social, pues, era de dar lugar a que estas personas que no podían decirlo porque estaban demasiado sometidas, no podían reclamar sus derechos, pues era una forma de ayudarles. Tenemos aquí las características. ¿Cuáles son las características de este realismo social? Pues incorporar en la narrativa al hombre diario y su tierra. Además, era definir el sentido nacional de la cultura. Esta búsqueda de una identidad se tradujo en un acercamiento a la condición humana del montubio, el cholo, el indio, el obrero. Vemos aquí que la literatura está tratando de pronunciarse en protesta y reclamo por la explotación y la injusticia. Ese era el propósito del grupo de la generación de los 30. Los escritores del 30 se rebelaron contra el lenguaje heredado de la tradición literaria española. En esta parte podemos ver que ellos ya no tenían como ídolos a los europeos, a los españoles, pues, o de Francia, ya, sino más bien aquí vemos cómo se ha roto ese tipo de pensamiento en el cual da lugar a un nuevo surgimiento, ¿no? De lo que es el cambio en la estructura gramatical y en la sintaxis. Pues eso nosotros habíamos visto este tema en el modernismo, en el cual eran 5 franceses los que habían dado lugar, ¿no? Entre ellos podemos recordar a Baudelaire, a Rimbaud, a Mallarmé, ya entre otros, ¿no? Aquí tenemos también el tema central de la narrativa de los 30, es el Ecuador. Ya no nos enfocamos únicamente en lo que son escritores de renombre europeos, sino en este caso son nuestros escritores.
Y tenemos que el realismo tocó también temas relacionados con la vida familiar y podemos observar nosotros la intimidad debido al empuje de los valores domésticos de la clase media experimentada a mediados del siglo XIX. Pues estas obras que nosotros hemos leído, algunas de ellas no conocemos, les invito yo a la lectura de estas obras maravillosas en las cuales se puede observar en sus tramas lo que era el maltrato, el abuso, ¿ya? Realmente la estructura de sus escritos tenían palabras vulgares, ¿ya? O expresiones soeces, pues propias del Montubio, ¿no? En este caso también tenemos que abordar temas tradicionales como es la muerte, los entierros, los suicidios, los asesinatos, pero nunca con el dramatismo romántico y siempre con una realidad más. Pues era una oposición al realismo social, el realismo social era una oposición al romanticismo. Ya no había solamente el ser idealista, sino más bien realista. Los escasos temas religiosos fueron representados sin otra pretensión que la de documentar las costumbres o manifestaciones populares de la época por su aspecto social, no por su contenido espiritual. Pues aquí realmente la Iglesia, lejos de aportar y de ayudar más bien a lo que es la clase baja, marginada, estaba protegiendo a los de la clase alta y podemos decir que en una de esas obras como es Huasipungo, pues hasta vemos el abuso a estas personas, ¿no? A la mujer inclusive. Y son casos muy tristes, dramáticos, que lo que hace en uno no es producir realmente rabia, sino esas ganas de hacer un cambio. Una protesta de altura fue estos jóvenes de ese entonces, jóvenes, ¿no? Del grupo de Guayaquil. Pues aquí tenemos estos personajes, no olvidamos como es José de la Cuadra, son inolvidables. Ellos han traído sus obras maravillosas y nosotros conocemos algunas de ellas, conocemos su historia, sabemos de lo que se trata cada una, como es Los Angurimas, La Tigra, ya, un hombre tan reconocido por su literatura. Alfredo Pareja Díez Canseco, con Baldomera, La Casa de los Locos. Son temas que nosotros los hemos visto de pronto en algún año de estudio. Joaquín Gallegos Lara, Los que se van y Las cruces sobre el agua. Pues este tema que nosotros vemos aquí, que de alguna manera se repite, Los que se van, por Gallegos, por Demetrio Aguilera, pues es un tema realmente que surgió en este tiempo, ¿no? Es un libro que fue escrito por estos tres autores, Enrique Gil Gilbert, Los que se van y Nuestro pan. Vemos aquí que todos ellos tenían un seudónimo. No sé si alguien me puede decir cómo le llamaban a este grupo de Guayaquil, a los 5. 5 como un puño. Muy bien, 5 como un puño, porque se dice realmente que ellos venían a ser como ese puño de fuerza, ¿no? De golpe, de protesta en base a lo que estaba pasando. Pues todos ellos coincidían, dice, en los estudios formativos, educacionales. Ellos eran escritores de la misma edad, pues estos hombres tenían ese mismo sentir, ¿ya? Un espíritu de protesta y sobre todo este talento para escribir. Y no eran solamente estos 5, y sabemos nosotros que aquí existen estos hombres como son Pablo Palacio, y habíamos preguntado hace un momento cuál era su obra, ¿no? O quién había escrito Un hombre muerto a puntapiés. Este
conocidísimo Jorge Icaza con Pungo y los Cholos. Aquí tenemos nuestro ecuatoriano y otavaleño. No solamente lo reconocemos por ser ecuatoriano, sino sobre todo por ser otavaleño, porque todos eran ecuatorianos, pero este es de aquí, de nuestra tierra, de este lugar. Ya. Con esta obra maravillosa como es Plata y Bronce, Crónicas de mi viaje. Plata y Bronce, una obra en la cual había mucho abuso de la gente que tenía el mando, podríamos decir, los ricos, sobre aquellos que consideraba que no valen nada, sobre todo a la mujer, como fue tratada, ¿no? Manuel Muñoz Cueva, con los cuentos morlacos. Otro más tenemos a Ángel Rojas, Un idilio bobo. Alfonso Cuesta, antología de cuentos. Entonces, aquí vamos viendo que existen otros más que no han sido considerados quizás en este momento, pero forman parte de los 30. Son algunos más que nosotros conocemos por sus obras. Los artistas del momento, en una actitud rebelde y de modernidad, entienden el arte como una reacción frente al romanticismo. Como les decía, en este caso, ya no se trataba solamente del idealismo, no se trataba de la subjetividad, ya, de lo que uno cree, sino de lo que se estaba viviendo al momento. En este caso, al reflejar en sus obras los lugares, los escenarios, las personas, ya, los hechos, pues era lo que trajo esta evocación a nuestro tiempo como para amar esa literatura, la literatura ecuatoriana. El principal objetivo del artista realista es dar fe de la realidad que lo rodea, realidad entendida en su sentido más amplio y crudo, y no solo en sus aspectos más amables, simbólicos, singulares o pintorescos. Nosotros cuando vivimos en la ciudad simplemente nos limitamos a ver lo que hay, lo que tenemos, pero no sabemos de la realidad, de cómo sufren, cómo en tiempos de lluvia, en tiempos de sol, trabaja la gente y muchas veces no ganan ni siquiera de lo que ellos invierten para sus siembras, porque se echó a perder, ya sea por los veranos o los inviernos extensos, y pues esas personas no han sido valoradas. Es más, se les ha explotado, y eso incluyéndonos nosotros sin necesidad muchas veces de ser de la clase alta, pues es la clase media la que muchas veces llega hasta los terrenos y trae el producto a la ciudad a un bajísimo precio. Y pues acá lo que ha hecho es revenderlo, pues eso también es algo que sucede hoy en día, no es que antes nomás había este tipo de marginación, de falta de consideración, sino hoy en día es igual. Pues el arte debe reflejar la realidad de su tiempo y no refugiarse en pretextos sentimentales, exóticos o del pasado. Hoy en día podemos hacer arte, hoy en día podemos nosotros trabajar con lo que tenemos, con lo que vemos, salir de nuestro confort, de nuestro medio, en el cual creemos que todo es cuestión de estirar la mano y tenerlo, pues tras de ese mundo que nosotros vivimos existe otro y que forma parte de nuestro mismo Ecuador. Hemos utilizado recursos didácticos para esta clase, como es el libro de lengua y literatura de segundo año, pues hemos abordado el tema del realismo social de la página 103. También utilizamos la herramienta tecnológica de Genially, el proyecto de ciudadanía digital que estamos trabajando. En base a él, pues los videos, las imágenes que se obtienen en el internet, que son las mejores formas de alimentar nuestra vista y también nuestros oídos, para que nosotros podamos no solamente escuchar, sino también mirar y poder ver cómo
surgieron estas cosas, ¿no? Los sitios web que nos permiten investigar, ampliar la información, eso es importante. Gracias, chicos, por esta clase que me han permitido abordarla con lo que más me gusta, es la participación. Su participación es la que nos permite a nosotros cada vez buscar mejores herramientas como para que ustedes puedan cimentar su conocimiento. Muchas gracias.